¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, Luisma, muchas gracias. Antes que nada por la invitación y por estar aquí. Nada, estamos grabando desde el Wascs, que es donde suelo grabar ahora todos los podcasts que hacemos, tanto estos que hacemos one to one, ¿no? Que estamos el uno mirando el uno al otro. Fijamente. Como los que empecé a hacer hace unos días en directo en LinkedIn, que también es otra manera de llegar a la gente con un directo que bueno, no es tan importante la gente que se conecta a ese directo, sino la experiencia de poder hacer ese formato, comunicarlo y ver también un poco cómo responde la gente, cómo responde el que tienes enfrente en la distancia, ¿no? ¿De dónde eres, Alex? Yo soy de Asturias, nací en Jarrio, viví allí un año porque mis padres estaban destinados en el hospital y al año ya me vine a Gijón y aquí pasé casi toda mi vida. Bueno, tenemos que decir que nosotros nos conocimos y era una deuda pendiente que yo tenía, no solamente contigo, sino con otras personas que participaron y participamos en un viaje que organizó Asturex con la Cámara de Comercio de California, de España en California, al entorno de Silicon Valley, de la Bahía, de San Francisco, y ahí fue donde entablamos más relación, ¿no? Por esa situación que vivimos y que lógicamente que te hace hacer un poco más de piña y de conocer a las personas que te acompañan en ese viaje, que no estás permanentemente con ellos, pero bueno, hay una agenda oficial en la que compartimos algunos momentos chulos, ¿no? Sí, muy chulos, muchos eventos, o sea, hicimos amistades de ese viaje y gente que no nos conocíamos por ir a unas reuniones o unas presentaciones de ciertas empresas, empezamos a entablar una amistad. ¿Qué recuerdo tienes de ese viaje? Antes de seguir preguntándote sobre ti, sobre cosas que suelo preguntar ahora a los invitados de Manos, ¿qué recuerdos tienes o qué fue lo que más te llamó la atención de ese espacio que todo el mundo tiene un poco idealizado, ¿no? Porque es donde están las grandes tecnológicas y donde se mueve o se ha movido históricamente o en los últimos 50, 60 años el dinero y los desarrollos tecnológicos que más, digamos, nos han abrumado o irrumpido o molestado a veces también. A veces es un poco molesto, sí, pero bueno, muchas ideas buenas salen de allí también. Tengo un recuerdo muy bueno, la verdad. De hecho, casi todas las semanas me acuerdo de ciertas experiencias que tuvimos allí. Yo ya había estado en San Francisco concretamente en el año 2009, pero con otra mentalidad totalmente distinta. ¿Qué años tenías en 2009? Buah, tendría 18 más o menos. Es que eres muy joven, además. Sí. Y la experiencia totalmente distinta. Esta vez fuimos desde un perfil más de mentalidad de negocio, ¿no? Muy abierto a nuevas ideas, todo el tema de la IA que está, bueno, es disruptivo a día de hoy y captando mucho de lo que te cuentan allí, porque el panorama es muy distinto, ¿no? A lo que se vive en España, incluso en Europa, y la cantidad de gente y de ideas que hay es increíble. Y además para ti y una que estás trabajando, que eres un emprendedor que está intentando llevar una empresa tecnológica pues a ir dando pasos, ¿no? Y a ir creciendo, ir asentándose en un mercado cada vez más competitivo y complejo. También es interesante ver, ¿no? Las diferencias y a veces las no diferencias, ¿no? O las cosas que puedes darte cuenta, oye, vale, sí, aquí tienen muchos recursos, tienen mucha capacidad económica, hay mucho talento en torno a toda esa área, pero bueno, quizás si encontramos un poco ese hueco y nos intentamos posicionar de alguna manera, con la dificultad que eso tiene, pero que tampoco somos menos que nadie de los que puedan estar allí, ¿no? No, totalmente. Es un mercado referente. Obviamente hay que quedarse con las cosas buenas que puedes llegar a ver en soluciones de allí. Estar muy al día de lo que pasa porque casi siempre vas a tener que integrarlo en tu producto, por lo menos valorar si esa novedad tiene sentido o no. Pero desde luego que, bueno, obviamente en cuanto a recursos limitados que tenemos en esta etapa de emprendimiento que estoy llevando a cabo, intentamos compararnos y ver en algunas cosas si podemos marcar la diferencia. Oye, decías antes que viviste en Jarrio. Ni me acuerdo, nací en Jarrio, pero ni me acuerdo, sí. ¿Ni te acuerdas? Yo no sé si llegamos a comentar que yo viví en Navia, ¿lo habíamos comentado? No, creo que no. Sí, pues yo viví 2 años en Navia y lógicamente conozco toda esa zona de
de Harrio también, antes de que llegara el hospital que hay ahora. Oye, ¿sitio preferido de Asturias? Estoy entre Gijón y Villaviciosa. Y te cuento por qué. Porque mis padres, bueno, se movieron hace un tiempo a Villaviciosa. Entonces siempre que vengo aquí estoy entre medias. Todos mis amigos y mis conocidos, incluso estamos en el coworking de Impulsa que está en Gijón. Su casa está en Villaviciosa, entonces siempre ando entre medias. Playa España me gusta mucho. Bueno, sí, dos buenos sitios. Yo en la Villa también lo quiero mucho porque también viví un año en la Villa. Estudié allí primero de BUP, en Villaviciosa. Años de estos jóvenes... Locos. Locos guays. No, tengo muy buenos amigos en la Villa. ¿Comida favorita? Te diría el cachopo, pero para salirnos un poco de lo trending topic, me gustan mucho los filetes empanados con puré de patata. Viene un poco por parte de mi abuela, que ella hacía milanesas, y de ahí tengo el buen recuerdo. Está rico. El puré de patata es muy de mi casa también, el puré de patata. Mira, el otro día estaba comiendo además con mi madre aquí en un sitio en Gijón y nos pusieron, ¿qué fue lo que...? Era pulpo a la brasa, con lo que yo pensaba que era puré de patata, pero no era puré de patata, era más patata cocida machacada, con un poco de pimentón, la patata que te pueden poner con los bueno, ¿cómo se llama? Los grelos, ¿no? Pero era machacada y estaba también, pocas veces la había probado así y fue mi madre la que me dijo, no, hijo, eso no es puré de patata, es patata cocida machacada. Pero le quedaba bien al plato, ¿no? Sí, además estaba muy bueno. ¿Tipo de música que te gusta? Bastante variado, la verdad. Para trabajar suelo escuchar lofi, a veces música cubana también. ¿Sí? Sí, no sé por qué, pero me motiva bastante los ritmos. Y luego fuera de ahí, bueno, un poco de todo. Hace poco estuve en el concierto de Gorillaz en Madrid, Red Hot Chili Peppers, la hago de indie también. Bueno, muy bien. ¿Qué te gustaría conocer que no conozcas? Es complicada la pregunta, ¿eh? Bueno, si nos vamos un poco a sitios, hace mucho tiempo que tengo ganas de ir a Japón. Por cultura. Es un recurrente, ¿sale? Es un recurrente, sí, pero no sé, yo. No me gusta nada de anime ni de cómics, pero. La cultura, o sea, ese choque, ¿no? Yo creo que esa diferencia que hay entre las culturas, ¿no? Sí, sobre todo. sí, total. Y si nos ponemos un poco más místicos, no sé si se puede en el podcast. Sí, se puede todo. No sé, muchas veces me pregunto como de la existencia, ¿no? De la humanidad. O sea, que no tenemos respuesta para ciertas preguntas que si pudiera saberlas me gustaría. ¿Le preguntaste a ChatGPT alguna vez o algo, no? No, me he leído hilos que se meten en conversaciones interminables, pero no. Me acuerdo que, claro, a veces te sorprendes, ¿no? Me acuerdo que una de las primeras niñas a las que yo le hablé de ChatGPT, que es la hija de un amigo mío, de Javi, ella se llama Carmen, y un día no sé por qué estaba yo al principio de cuando salió la herramienta y estaba yo en el grupo Cultura Caudón, estaba allí con el ordenador y tal, y llega ella por detrás y me dice, es muy curiosa, y dice, ¿qué haces, Luis? Y digo, mira, pues estoy ahora viendo una herramienta nueva que hay que le puedes preguntar cualquier cosa y te responde, además te responde bastante bien y digo, no es que sea inteligente, pero bueno, tiene una programación por detrás que le permite predecir o saber qué palabras tiene que decir una detrás de otra, ¿no? Entonces con eso conforma un discurso que es coherente. Y ella me preguntó, dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro, pues una niña de Carmen tiene 13 años, 13, 14. Le preguntó que cuál era el fin del universo. Claro, yo me quedé yo, ostras, vaya pregunta, Carmen. Hombre, si le puede contestar de todo, pues... Se fue a algo así, ¿no? Diciendo, bueno, pues esa curiosidad que tiene ella por saber qué ocurre más allá, ¿no? Pues se lo preguntó a ChatGPT, ¿no? Curioso. Bueno, ¿Qué respuesta le dio, te acuerdas? No me acuerdo. No me acuerdo. Habrá que volver a preguntárselo. No me acuerdo, habrá que volver a preguntárselo, sí. Y, oye, ¿qué te gustaría hacer que no hayas hecho? Me gustaría aprender más idiomas. Creo que no
nunca fui bueno para los idiomas, pero ni tampoco creo que tuve la oportunidad de estudiarlos, pero a veces... ¿Sabes inglés? Sí, inglés, sí. ¿Controlas? Pero hay veces que pasa que voy a algún país y esa falta de o capacidad de poder expresarte me pesa bastante. ¿Pero solo hablas bien inglés? Sí. ¿Es el único idioma que hablas o chapurreas alguno? Nada. No. Intenté empezar a aprender portugués con Duolingo, pero me quedé en no sé qué strike. Bueno, y ahora con estos nuevos dispositivos, ¿no? Que en teoría estos últimos cascos de los AirPods de la última versión, Que te convierten en teoría con poco delay te traducen lo que podamos estar hablando en distintos idiomas. Bueno, ¿hay alguna otra solución también de estas de tipo Meet o no sé si Teams ya Microsoft ya tiene implementado estas soluciones cuando hay reuniones en las que se hablan distintos idiomas, el poder traducir en casi tiempo real este tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que eso ha evolucionado también mucho y más que evolucionará en los próximos años, ¿no? Esa barrera a veces idiomática no es lo mismo, lógicamente, estar en una reunión físicamente y poder interlocutar de una manera natural con cualquier persona, lógicamente, pero bueno, en cierta medida puede suplir alguna carencia, por ejemplo, la que yo tengo, ¿no? Con el idioma, que a la hora de escribir, a la hora de mantener una relación a la distancia, te puede sacar de algún apuro, ¿no? Sí, totalmente. En ese sentido. Oye, venga, vamos ya al lío. Al lío. O sea, ¿estudiaste en Gijón? Ingeniería informática. Bueno, sí. ¿Antes de la ingeniería informática? Antes estudié el colegio en el Asturias. Ajá. Después estudié en número 1 la ESO y en el bachillerato en el Jovellanos. O sea, todo colegios públicos. ¿Qué experiencia tienes de la educación pública en lo que te ha tocado? Bastante buena experiencia, la verdad. O sea, tengo muy buenos recuerdos bueno, obviamente como en todo, ¿no? Pero hay profesores que daban mejor su materia. Siempre pasa, más gente más motivada, gente menos motivada, gente que se lo toma con más interés y otras con menos, ¿no? Eso es, y otros no tanto, pero muy buena experiencia, la verdad. Sobre todo también la gente. Tengo muchos amigos, algunos he perdido el contacto, otros sigo con ellos, pero muy buena experiencia, la verdad. Ir cambiando también, igual los primeros días te cuesta un poco adaptarte si no conoces a tanta gente, pero siempre he tenido buenas experiencias. Yo he combinado educación pública con educación privada, además en ámbitos como muy diferentes, ¿no? Me acuerdo, claro, ahora ya no se lleva lo de la EGB, pero yo que cursé EGB, quinto y sexto, bueno, hasta cuarto lo hice en Piedras Blancas en la escuela pública, quinto y sexto lo hice en las monjas en Navia, séptimo y octavo en las monjas en Sotrondio, y primero de BUP en la escuela pública en el instituto público en Villaviciosa, que fue un cambio bastante grande el paso. Bueno, y ahora sí ya lo es, ahora mucho más, porque entran mucho primero los críos en el bachillerato, ¿no? Pero en aquella pasar de la Cuenca, en Sotrondio, a Villaviciosa y el salto del instituto fue bastante curioso porque lógicamente el instituto es como la ciudad sin ley, ¿no? Además, allí en Villaviciosa se aglutina a gente, creo recordar que de Colunga, desde Colunga hacia gente hasta que entras en el concejo de Gijón. El concejo de Villaviciosa es bastante amplio, pero cogía también otras poblaciones. Y venían de todos los lados. Sí, había cada espécimen curioso. Y después sí es verdad que con los profesores muy bien, tengo muy buen recuerdo de esa etapa también del instituto. Y después ya me tocó privado también, los dominicos en Oviedo, que bueno, era un colegio especial. Dejémoslo ahí. No sé, tampoco entraré en muchos detalles, pero era un colegio de curas, pero después había profesores que no había por dónde cogerlos algunos. Pero bueno. Experiencias que te quedan, ¿no? Sí, van sumando todas. Yo si algo no me gustó del colegio es que, bueno, mi primer apellido es Albuerne y casi siempre me tocaba o sentarme en el primer pupitre enfrente del profesor o la profesora o exponer de los primeros. En la universidad creo que ya invertían el orden o hacían mix raros, pero en el colegio me acuerdo que siempre y no me gustaba nada. Por la sí. Oye, y dices que estudiaste ingeniería informática aquí en Gijón, en la EPI. Sí, empecé a estudiar Marina Civil. Ajá. No tenía muy claro qué carrera estudiar, entonces, y al siguiente año, cuando ya me metí en informática, coincidió con el cambio de plan a grado. Antes eran carreras técnicas.
no lo tenía muy claro y mi madre me dijo, ¿hay salida? ¿Te interesa? Porque me metí en la especialización de máquinas además. Estuve el primer año, di materias troncales, cálculo, álgebra, enfermería también, cómo coser. Primeros auxilios. Sí, primeros auxilios. O avanzados. Sí, pero durante ese año, o sea, iba con conocidos ya que también estudiaron la misma carrera, pero dije, nada, esto no es lo mío, me tengo que salir de aquí. Y al siguiente año ya me matriculé en grado y es cuando empecé el grado en Ingeniería Informática. Sí. ¿Y qué tal la experiencia en la universidad? Muy buena, muy buena. Me costó, la verdad. Tengo que admitir que es una carrera que me costó, quizá por lo complejo en su momento. A mí tenía yo siempre una problemática de que mi lenguaje natural no podía ejecutar lo que yo quería que ejecutase, ¿no? Entonces llega un momento en el que tienes que hacer ciertas abstracciones de cómo funcionan los ordenadores y las máquinas por debajo. Y ese proceso de adaptación me costó bastante pensar en máquina, ¿no? Muchas asignaturas bajo nivel y lenguajes que o sea, al final tienen ciertas formas o ciertas estructuras de cómo declaras variables y demás y tienes que adaptarte. Pero bueno, al final conseguí sacarla en 5 años, el grado son 4. Y bueno, luego me permitió evolucionar y abrirme nuevos caminos que igual podemos abordar ahora, ¿no? Y una vez que acabaste esos estudios, ¿te formaste, hiciste algún tipo de máster o algo o ya empezaste en el mercado laboral? Sí, yo el último cuatrimestre de informática me fui de intercambio, no, es como un Erasmus, pero en Latinoamérica me fui a México. Y ahí justamente dando una clase, una profesora me abrió los ojos de que informática no solamente tenía que ser programar. Me enseñó el mundo de las interfaces, me enseñó el mundo de experiencia de usuario, requisitos de usuario. Y fue un poco después donde encaminé mi carrera, ¿no? Hacia ese lado que buscaba un poco más lo cercano, ¿no? A la persona y un poco se aleja un poco más de lo que es la máquina. Después hice un máster en la Escuela Superior de Diseño de Madrid, de diseño interactivo, y es donde me especialicé más en diseño, sobre todo de interfaces y de entender al usuario, crear experiencias y todo el flujo que tiene que ver con interacción digital, páginas web, e-commerce, aplicaciones. O sea, todo lo que nosotros nos encontramos cuando nos enfrentamos a una experiencia digital, ¿no? Esa primera ventana o ese primer espacio en el onboarding, todo que eso. Nos encontramos, que sin embargo, lógicamente, detrás de todo eso, para ir pasando, digamos, pantallas, ¿no? O ir navegando, o ir entrando en uno u otros lugares más o menos complejos. Hay mucho código. Detrás hay ese código que ahora parece que es muy fácil gracias a la inteligencia artificial. Después vamos a entrar un poco también en ese tema, que no creo que lo sea tanto, sino que yo creo que también te facilitará ciertas cosas que antes eran igual más complicadas, pues ahora te ayuda, ¿no? Tienes esa asistencia que antes no existía y que ahora la puedes utilizar. Que digamos que puedes pedir el comodín de la programación, ¿no? Sí. Del asistente. Muchas veces te facilita la vida, pero yo siempre lo veo como herramienta. Uh-huh. ¿Cómo fue ese acercamiento a la parte del diseño o del UX, de la interfaz de usuario, para ayudarnos y que tú te dieras cuenta también de esa importancia? O sea, esto que acabas de decir de la profesora, ¿te acuerdas cómo se llamaba la profesora? Ana Erendira, si no me confundo, y era doctorada por una universidad de Estados Unidos, no sé si era la Carnegie. Ajá. Si no me confundo, pero sí todavía me acuerdo de ella porque básicamente parte de lo que soy hoy vino definido por sus clases, ¿no? ¿No tienes contacto con ella? No, la tengo en LinkedIn, pero no. Me acuerdo que al poco tiempo de volver del intercambio sí que nos compartimos algún email, pero luego ya perdimos el contacto. No sé si escuché este podcast, pero bueno, si no le mando un saludo. Bueno, se lo podremos mandar. Sí, se lo puedes mandar por LinkedIn. Sí, se lo puedo compartir. Oye, que te mencionamos aquí en este espacio del podcast de Asturias Power. No, lo que te decía, que desde ese momento en el que te hace ver que hay otra parte de la tecnología, de la programación, que tiene que ver con la parte de preparar ese front, ese espacio, esa parte de diseño,
haces el máster, o sea, haces esa especialización y después ¿cómo buscas salida o entrada, la salida a ese conocimiento y entrada en el mercado laboral? Si es algo inmediato o tienes otras experiencias antes de encontrar tu hueco en ese sentido. No, fue casi inmediato. Además, por un lado venía con ese background de desarrollo y por otro lado quería especializarme en diseño. Hice algún máster online también a través de Coursera de la Universidad de Michigan, pero después al final encontré Front como el punto medio donde podía combinar lo que ya sabía de programación con la parte visual, ¿no? Y de crear interfaces. Y nada más acabar el máster me vine a trabajar aquí a DXC en Avilés y justamente era un puesto que combinaba parte de front con parte de diseño. Y ahí aprendí mucho y pude seguir. DXC que hizo, leía hoy o ayer, no sé, 20 años. 20 años, sí, eso es. Entiendo que DXC fue una compañía, no sé si llegó de la mano de Dupont aquí a Avilés. Puede ser, no me sé tanto su pasado, pero... Creo recordar, no estoy seguro, pero creo que algo de eso hay por ahí. ¿Y cómo fue la llegada a una multinacional, a una corporación como DXC? Porque yo creo que DXC fue una escisión de... Antes era CSC. Eso es, CSC. CSC. Antes era CSC y después cambió y bueno, hubo un cambio de naming y de branding a DXC. ¿Y cómo fue esa llegada a una gran corporación? Porque además erais una tropa y en Avilés había muchísima gente. Había muchísima gente. Tuve la suerte de que caí en un equipo bastante bueno y fue muy, muy fácil entrar. Bueno, tan bueno que una de las personas que estaba en ese equipo es Guille, que es uno de mis compañeros, socios en la empresa a día de hoy, y otro es Vences, que trabaja conmigo codo a codo en el producto que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces siempre nos hemos ido siguiendo la trayectoria. O sea, que hubo buen feeling en esa etapa. Muy buen feeling. De hecho, yo el día que llegué a la empresa no sabía que estaban ahí en ese equipo ellos. ¿Pero ya los conocías previamente? Sí, de la universidad. De la uni. Y bueno, fue... Qué guay, ¿no? Sí. Hombre, la gente no es lo mismo llegar a un sitio donde no conoces a nadie que conozcas a alguien y encima haya buena relación, ¿no? Con esas personas, porque al final te hace todo como mucho más ameno, ¿no? Sí, más llevadero. Nos conocíamos ya. Ahí sí, exploramos un poco más la forma de trabajar de cada uno, las sinergias que teníamos, porque bueno, en la uni sí es verdad que no teníamos tanto trato, pero después el resto del equipo también. De hecho, hay gente que todavía sigue en el equipo ahora con la que tenemos trato, pero éramos todos bastante jóvenes y la experiencia muy buena. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estás en CSC? Bueno, en CSC, perdón, en DXC. Sí, si no me equivoco, 2 años y medio. ¿Y qué te hizo moverte de esa compañía? Bueno, al final teníamos proyectos muy específicos. Estábamos en el área de aseguradoras. Uh-huh. Y al final, bueno, siempre tenías que trabajar de la misma forma, aunque fueran distintos clientes, ¿no? O lo que estábamos desarrollando. Y hubo un momento en el que me planteé y dije, bueno, vamos a dar un salto, ¿no? Y ver qué hay más allá de una multinacional de este calibre y cómo se mueven las cosas. Entonces, de ahí me moví a Empathy. Ajá. Uh-huh. ¿Y fue algo que tú buscaste? ¿Fue algo que surgió, que viste que una compañía como Empathy, que hace unos años, cuando empezaron a crecer en clientes, en contratación, pues la gente estaban buscando también talento y viste esa oportunidad? ¿O? Sí, me gustaba todo el mundo del e-commerce y da la casualidad de que, bueno, Guille se había movido de XT a Empathy en otro área que no tenía que ver con lo mío en ese caso, pero me habló muy bien de la cultura interna y de lo que estaba aprendiendo. Entonces, bueno, me animé y entré ahí como diseñador. ¿Y haciendo también esa parte de front? No, ahí entré puramente de diseño. Ajá. Diseño de UX, UI, porque al final creamos un producto que era una capa de búsqueda para e-commerce. Uh-huh. Y bueno, un equipo reducido y pequeño, pero fuimos diseñando ese producto desde cero. Bueno, parte de las bases de lo que tenía Empathy en ese momento, pero era una nueva línea. Tú eras la persona que
pensaba y plasmaba gráficamente, ¿no? Lo que después se tenía que programar, entiendo, ¿no? Sí, eso es, entre otros compañeros del equipo y también otros roles que ayudaban en producto, pero básicamente lo que hacíamos era aterrizar todas esas ideas y esos conceptos que tienen que ver con la búsqueda y la experiencia en e-commerce y hacerlo usable por los usuarios finales al final de esas tiendas. Oye, ¿y cuándo a uno le llega la vena emprendedora de montar algo por su cuenta junto a otros compañeros de viaje y decir, ostras, pues venga, vamos para allá, ¿no? Pues es difícil responder esa pregunta básicamente porque yo era de las personas que decía que nunca iba a emprender y que siempre me iba a quedar en compañía, Ahí comodín, en mi espacio, que me paguen la nómina todos eso, los meses. que me paguen, ingreso recurrente y de aquí no me muevo, o como mucho salto a otra, ¿no? Pero fue un reto al principio, aunque creo que, como te decía, creo que se fue forjando a lo largo del tiempo. Al final, la idea que estamos llevando a cabo y las personas que están involucradas, tengo muy buen trato con ellas, sé lo que pueden aportar y sé las capacidades que tienen. Entonces, al final, vimos una oportunidad de negocio que consideramos que podíamos productizar y es a lo que nos aventuramos, ¿no? Vale, acabas de decir a qué os dedicáis. La compañía se llama... Se llama Resizes. Resizes. ¿Y qué es Resizes? ¿Qué es lo que ofrecéis, lo que estáis desarrollando, lo que estáis trabajando? Vale, básicamente, un poco por comentar la idea de dónde surge, es que vemos unas barreras en la adopción de tecnologías cloud en equipos de desarrollo, ¿vale? Y sobre todo en temas de cómo código o nuevas actualizaciones de un producto o una aplicación llegan a ser desplegadas y consumidas por usuarios finales. Todo el tema de recursos y consumos en cuanto a costes que tienen que ver con esa infraestructura y estandarización en el trabajo por parte de los equipos, ¿vale? Por nuestra experiencia hemos visto que muchos equipos, incluso dentro de la misma compañía, trabajan de maneras diversas y no hay una estandarización o un punto en común donde puedan tener todos sus recursos bien localizados y que sepan cómo proceder o qué proceso seguir en cada momento. Entonces, básicamente, nuestra solución es una plataforma que facilita y automatiza el despliegue en el entorno cloud. Uh-huh. ¿Vuestro cliente ahí quién es? Nuestro cliente puede ser, por cómo estamos enfocando el negocio ahora, podrían ser desde desarrolladores individuales hasta startup, mediana empresa o enterprises. Uh-huh. Cabemos en todo el espectro. Vale, y vosotros ahí lo que estáis es ofreciendo esta solución, este producto, a través de un pago recurrente. Eso es ¿no? un SaaS. Por licencia, entiendo, o por uso, o por capacidad, por un poco. ¿Y cuánto lleváis con Resizes? Llevamos poco más de un año. Uh-huh. Sí, nos constituimos junio de 2024. O sea, hace un año y poco. Sí. ¿Y cómo está siendo esa experiencia de incertidumbre, de saber si eso que pensasteis que podía está siendo, si lógicamente hay que hacer reajustes o ajustar un poco en función de lo que estáis viendo también de cómo avanza el mercado, las tecnologías, que también eso supongo que genera cierto estrés, ¿no? Cierta inquietud, ¿no? Porque sí, hay inquietud. Hay que reinventarse, diría, todas las semanas, meses. Cambia muy rápido el nicho, cambia muy rápido el sector, cambia muy rápido las tecnologías. También es verdad que a lo que comentabas, yo estoy aprendiendo, creo que la etapa que más he aprendido de toda mi carrera profesional, no solo porque me toca hacerme responsable quizá de otras áreas en las que no estaba tan cómodo, como decíamos antes, no estás en tu área de confort, pero en cuanto también, bueno, pues no establecer límites en cuanto al trabajo que hago. Sí es verdad que funciona muy distinto en cuanto a que el equipo tomamos decisiones conjuntas y nos podemos salir bastante del molde porque somos conscientes de lo que puede llegar a implicar o no. Entonces podemos arriesgar, podemos innovar, podemos atrevernos con cosas nuevas, siempre y cuando aprendiendo de ellas, y si algo se hizo mal, pues
no repetirlo. ¿Y la experiencia con clientes? O sea, esa venta de llegar al cliente, de explicarle tu producto, o que incluso, no sé si ha ocurrido ya, que ciertos clientes puedan descubriros de alguna manera en foros, escuchando este podcast. Sí, el producto se puede usar simplemente conociéndolo y es súper sencillo en cuanto que te creas una cuenta y puedes empezar ya a vincular tu código y tus aplicaciones y desplegarlas. Al final es un autodescubrimiento, ¿no?, por parte de los usuarios en ese aspecto. También tenemos la parte de llegar a empresas, de presentarles la idea, de presentarles los beneficios, ver un poco las necesidades que tienen en ese momento y cómo nuestra solución podría ayudarles, ¿no?, en ciertos aspectos que no tienen tan maduros o no les es tan fácil encontrar una solución o un perfil que se lo resuelva, que también es difícil. El nicho en el que estamos es un perfil bastante dedicado en áreas específicas de conocimiento. Entonces, bueno, al principio intimidante, daba un poco de miedo, no teníamos respaldo de clientes, ahora ya tenemos, entonces el proceso va siendo más fácil. Oye, y esa etapa de arranque, de financiación, de conseguir recursos, de poder pagar las nóminas a los socios, fundadores, trabajadores, de tener que renunciar seguramente a ciertas cosas por el beneficio común del proyecto. ¿Cómo lo estáis viendo y en qué fase estáis ahora? Nosotros no hemos recibido inversión como tal, ¿vale? Siempre hemos hecho desde el principio bootstrapping, dedicamos una cantidad inicial a la constitución y desde ahí, con el dinero recurrente que hemos ido captando de clientes y ayudas públicas, es como nos estamos manteniendo hasta el día de hoy, ¿vale? Al principio obviamente difícil en cuanto a que no tienes muy claro a quién llegar, cómo llegar, cuál es tu usuario objetivo, ¿no?, o tu target de personas con las que contactar. Sí que estuvimos al inicio en ciertos programas de incubación que nos ayudaron a definir todo eso, aunque incluso nos seguía costando el cómo explicar la idea o la problemática que resolvíamos, pero bueno, a medida que vamos avanzando, vamos teniendo más claro de cómo son las personas, sobre todo técnicas, que nos tenemos que referir y explicarle nuestra solución. Y en cuanto a financiación, pues bueno, nos lo planteamos en su momento, es algo que sigue estando encima de la mesa, pero no ha llegado el momento adecuado todavía. Somos conscientes de que con financiación puedes evolucionar más rápido. Ahora mismo los recursos que tenemos son limitados y aunque tengamos un roadmap muy extenso, no abarcamos todo. Pero bueno, poco a poco vamos probando cosas, va teniendo buena adopción lo que vamos sacando y de ahí pues podemos ir definiendo un poco más lo que queremos a corto, mediano plazo. Sí. Bueno, a veces parece que una startup cuando se crea tiene que estar pensando ya en rondas de financiación, o sea, una ronda de financiación, sea pequeña o grande, ¿no? Quizás no sea siempre el camino. Es decir, mira, ayer leía, que voy a coger el móvil, pero me parece que no lo voy a encontrar, porque lo busqué ayer por la noche a través de un podcast y ya te digo yo que no lo voy a ver, porque creo que lo busqué en Google y no en LinkedIn y no lo voy a ver. Pero es un emprendedor americano, que no recuerdo ahora el nombre, es un emprendedor de estos de Venture Capital, o sea, que ahora tiene un Venture, pero en su momento él recomienda a los emprendedores no acudir en las etapas iniciales, muchas veces, que si das con la tecla de poder autofinanciarte, lo que tú acabas de decir, ¿no?, crecer con tus propios ingresos, que es lo mejor que pueden hacer en las etapas iniciales, porque al final si te diluyes, siempre va a ser a veces complicado después seguir manteniendo cierto control en la compañía. Claro, la toma de decisiones puede verse influida. Supongo que entre una cosa y la otra hay como hay muchos colores, ¿no? Eso es seguramente, y me imagino que también acertar en el fondo o en el socio que te acompañe en esas etapas también tendrá lo suyo, ¿no? Pero era curioso que lo decía, pues diciendo eso, que a veces se creaba una compañía pensando en que todo tenía que ser rondas de financiación y que no tenía ni mucho menos por qué, ¿no? Sí, nosotros todo lo que hemos visto, sí es verdad, como que te encaminan hacia esa parte, ¿no? Incluso el tema de terminología, de lo que tienes que saber, cap table, due diligence y demás,
en cierto momento que no sabes nada llega a ser un poco abrumante, pero nosotros al final siempre creemos que podemos crecer de esta manera hasta que llegue el momento en que o nos estemos quedando atrás por competidores o no vayamos a la velocidad que creemos conveniente, y ahí sí ya pues valoraremos esa opción que siempre está sobre la mesa, ¿no? Pienso. Uh-huh. Pero como tú, he leído bastantes cosas y he escuchado desde gente que te recomienda sacar ronda lo más al principio posible, ¿no? De la idea y llevarla a cabo, o si puedes esperar a ir a ronda mucho más adelante, pues mejor. Luego también la idea de evolucionar el producto, ¿no? O sea, de qué manera evoluciona ese producto. Hay mucha gente que comenta o que dice que mejor que tomes pasos en firme sobre el producto y tomes decisiones coherentes que te permitan luego escalarlo y tengas una buena base, que no ir tomando decisiones tan precipitadas por una condicionante u otro y que luego te lleve el producto en una dirección que no quieres, ¿no? Uh-huh. Al final, lo que te decía antes de la innovación, tienes que encontrar ese equilibrio también de cómo incorporarla sin que se desvíe mucho de esa estabilidad, ¿no? Que tienes como base. Hablábamos antes de la irrupción, lógicamente, de la inteligencia artificial y de todo lo que nos ha llegado en los últimos años, y una persona que está en ese intermedio, ¿no? En la parte del diseño, o sea, que tienes esa, ¿cómo se dice?, esa sensibilidad por intentar hacer las cosas. Además, yo que conozco vuestra web y tu trabajo es un trabajo como muy fino, ¿no? Es decir, que donde la estética, la limpieza, las tipografías, los colores, ¿no? Es todo como muy contenido y muy racional, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si es la explicación más... Pero bueno, que lo ves que está cuidado, que ahí sí. La marca está cuidada, el espacio web está cuidado, o sea, hay un mimo porque las cosas se vean bien, ¿no? Y se entiendan bien. Yo por lo menos que me gusta eso, lo agradezco, ¿no? Igual otras personas no le ponen mucha atención. Agradecen más el barullo, ¿no? Y que todo pero joder, cuando entras en una web y está ordenada, por lo menos, ostras, digo, aquí hay un trabajo detrás, que hay gente que está pensando que cuando alguien entre a verles, por lo menos se lleva una buena sensación, ¿no? Es decir, que otra cosa es que el producto esté bien o no, pero lo que trasladas está guay. El escaparate, el front está chulo. Vale, eso una persona como tú que tiene sensibilidad y que trabaja en esa parte. Y después, lógicamente, la otra pata, que es la que hablamos del desarrollo, de la programación, todo el código que hay detrás. Y ahora irrumpen todas estas soluciones que de repente parece que te diseñan, que te pintan, que te dibujan, que te hacen vídeos, que te programan. Para alguien que tiene estas inquietudes y que encima trabaja en este negocio y en ese sector, ¿cómo estáis viendo vosotros todo lo que está ocurriendo en los 3 últimos años y la velocidad a la que todas las compañías, porque al final esto es una lucha por ver quién llega primero, quién tiene la mejor tecnología o el modelo más rápido, que más cosas hace, no sé si ese es el camino o no, o sea, yo no sé si eso es lo correcto, me creo entender que no es el camino correcto, pero claro, como hay financiación, hay pasta, parece que todo eso es gratis, que esta gente tiene... recursos ilimitados, pero sin embargo cuando eso lo llevas al terreno de las empresas, que lo tienen que adoptar, que la gente habrá cosas que te encajen, unas cosas te encajen, otras no, y seguro que de todo lo que estamos viendo, que estaremos seguramente también en una fase inicial de muchas de las cosas que están ocurriendo, con lo cual tampoco tenemos la proyección, ¿no? Que efectivamente no sabemos lo que se va a quedar, lo que se va a quedar en el camino y lo que se va a quedar para que tú y yo lo podamos utilizar o alguien lo pueda utilizar en beneficio propio para su empresa, producto o servicio. Pero ¿cómo lo estáis viendo vosotros? Porque yo, que no soy técnico, se me pone una cosa por el pecho así, para arriba y para abajo, de hostia, porque parece que como tienes inquietud y tienes interés, quieres estar, pero lógicamente hay cosas ya que se me escapan completamente, ¿no? Pero sí, como te decía antes, o sea, yo, y creo que comparte la visión el equipo, lo vemos como una herramienta, ¿no? En este punto en el que está. Sí, es verdad que no sabemos lo que va a venir después y que cada día están saliendo novedades, pero a día de hoy lo utilizamos como una herramienta, es decir, hacemos una fusión de nuestra experiencia. Lo que comentabas del diseño, yo creo que soy muy mío para diseñar y por eso igual ese toque un poco más diferenciador, ¿no? Pero hacemos esa combinación de experiencia con las capacidades que te proporciona la IA y todos los modelos para llegar al final a una solución que bajo nuestro criterio, siempre, porque pasamos ciertos filtros o ponemos nuestros checks en cuanto a qué criterios tiene que pasar para poder ofrecerlo, ¿no? Y que sea algo usable,
sea algo que tenga sentido, que se aprecie bien visualmente, que la experiencia sea fluida. Es decir, no quedarse con lo primero que te devuelve, sino que ponerle esa parte de mimo, cariño y consistencia para que al final la solución sí que brille por sí misma, ¿no? En desarrollo, la gente que está en el equipo lo está utilizando como una herramienta para toda la lógica que hacen a nivel de programación, pues pueden apoyarse en Cursor, por ejemplo, para ver si hay una manera más óptima de hacerlo, que posiblemente pudiera haberla, o incluso que le ayude a hacer trabajos que son muy repetitivos y puedes automatizar con una serie de comandos o de peticiones y ya te lo integran directamente en el código, ¿no? O incluso formatearlo o hacer comprobaciones en distintos archivos. A nivel visual o de diseño, sí es verdad que no la estamos explotando tanto, ¿vale? Yo al principio era muy reacio porque veía imágenes generadas por IA y bueno, a mí me cantaban a leguas. Entonces yo decía, es imposible que yo vaya a utilizar esto en cualquier formato. Y la librería de recursos que nosotros tenemos, sí que la adaptación de cuanto a color, luces y demás la hago yo. Y bueno, el posicionamiento, es decir, toda la página web, el producto y las decks o las presentaciones, yo las diseño con los recursos que ya tenemos en nuestro brandbook, pero yo las diseño. No nos apoyamos tanto en la IA en esa parte, ¿vale? Sí nos apoyamos un poco más en tema de contenido y para solventar dudas, ¿no? Que nos van surgiendo durante todos los días o no sé, análisis de mercado también, competidores, un poco tendencias en cuanto a búsqueda o si no sabemos cómo funciona muy bien geo, ¿no? Posicionamiento en los propios modelos, pues también apoyarnos un poco en eso. Te digo, el futuro no sé qué nos deparará, igual reemplaza por completo mi criterio y todo. Ahora parece que todo tienen que ser agentes, ¿no? O sea, el agente está ahí presente para dirigirnos y llevarnos al infinito y más allá, ¿no? Supongo que bueno, todo esto evolucionará como quieran evolucionarlo las grandes tecnologías, o aparecerá otra startup que de repente dé con una tecla, ¿no? X, o vendrán los chinos y nos lo llevarán todo. Sacará un modelo nuevo que revolucione todo lo anterior. Sí, seguro que tal, y ojalá que en Europa, pues en un momento dado, si es verdad que estamos mucho más legislados, mucho más regulados. No sé si eso es bueno o malo, no, la verdad que no tengo criterio para decirlo. Yo creo que en algunas cosas estará bien tener esa base regulatoria, pero que al final siempre es como más te constriñe, ¿no? Un poco, ¿no? Al querer hacer cosas, y eso en un mundo tan hipercompetitivo y en este ámbito de la tecnología que va todo tan rápido, si tú estás legislando, cuando estés legislando hay otro que ya está años luz, ¿no? Y cuando tú quieras ir a por él llegas muy tarde porque ya se han desarrollado en torno a eso que se ha desarrollado productos, servicios, otras tecnologías que vale, las vas a tener que volver a legislar, no sé si ese es el camino. No sé qué opinas sobre eso. Sí, es complicado el tema de la legislación y bueno, más sobre todo que también la adopción, ¿no? Es decir, si yo voy a adoptar algo en mi producto, en mi servicio y luego no están muy bien claros los requisitos o las implicaciones a nivel legal, voy a tener que siempre estar en continua evolución, ¿no? Cumpliendo con esos requisitos. Y es verdad que es un tema un poco escabroso el de la legislación. Algunas partes sí que tiene sentido, ¿no? El legislarlo, pero bueno, siempre hay este debate de si en los chatbots, o sea, en los chats de voz en Europa tienes que decir que es un agente de IA el que te está respondiendo y en Estados Unidos no, ¿no? Cuando la dirección es ir hacia algo que ni siquiera puedes llegar a diferenciar quién te está asistiendo o qué o el trato que te puede llegar a dar, ¿no? Sí, es bueno, hay toda la parte del debate ético y moral y de privacidad también, de todas estas cosas. Sí, en privacidad sí es verdad que hay soluciones que diferencian eso y yo sí es verdad que esa parte también es delicada. Además, con todas estas cosas que salen, es decir, el hecho que tú y yo estuviéramos aquí ahora con unas gafas, ¿no? O estas gafas que Meta ha sacado, que tú estés por la calle
o en una cafetería, que alguien no se dé cuenta que llevas esas gafas y que tú estés grabando todo lo que ocurre, ¿no? O las conversaciones o las cosas. La gente ya se fija que esos llevan ahí un circulín, pero es que hay algunos modelos que se aprecia Es imperceptible, casi imperceptible, ¿no? Y supongo que lo harán cada vez más pequeño, porque las ópticas pues se podrán hacer más pequeñas y bueno, no sé. Sabe Dios, Alex, lo que nos Sí, a saber lo que nos deparará. No sé, yo siempre que hay gente haciendo fotos y me enfocan no me gusta, entonces unas gafas no me imagino que me estén hasta grabando. Pero bueno, de hecho vi el otro día en LinkedIn, creo que era un vídeo de una persona que llevaba las gafas, iba detectando las caras, hacía una consulta y sacaba todo el expediente académico o todo el profesional. Yo creo que fueron 2 chicos de Stanford. Sí, que hicieron ese experimento, sí. Con las gafas, sí, lo vi yo también en LinkedIn. Y claro, la gente se quedaba... Claro, sí. Es que curiosamente es lo que ocurre con un modelo de computer vision que te detecta. Si tú después eso vas hacia internet y esa persona tiene un espacio público, se hace pública, tiene un perfil de LinkedIn o tiene sus fotos por ahí en Facebook o lo que sea, y las tienen abierto, el modelo te va a pillar el tal y te da toda la información. Ya te scrapea y que bueno, eso no quiero, yo no voy a poner la mano al fuego de que no esté ocurriendo ya con nosotros. Yo, por ejemplo, para entrar en el grupo entro con reconocimiento facial, con lo cual no sé dónde están esas caras almacenadas. Supongo que estarán a buen recaude, pero ya sabes que esto no lo sabes, ¿no? A veces no nos damos cuenta, ¿no? Hay gente que es como mucho más estricta con su intimidad, con lo que supone su privacidad, es decir, con dar sus datos, con la cara. Es como el hecho de hacer un podcast. Si tú haces un podcast, tu voz está accesible a cualquiera, con lo cual esa voz que yo estoy ofreciendo a Spotify o a Google o a YouTube, seguramente que esa voz puede servir para entrenar un modelo y que con mi voz o con mi tono, con la mezcla de 5 tonos, obtengan un tono nuevo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Con lo cual, lo que pasa es que yo siempre pienso que al final, no soy una persona pública, entre comillas, famosa, no sé, qué mal me pueden hacer a mí con lo que con mi exposición pública, ¿no? Es decir, sí. Igual es la incredulidad o la, ¿cómo se dice? La inocencia de alguien que cree que las cosas siempre se van a hacer para bien, pero no lo sé eso cómo lo iremos descubriendo. Bueno, no sé si te acuerdas que en una de las reuniones que tuvimos en Meta estaba una de las personas que está trabajando en el desarrollo de las gafas. Sí, estaba Bruno, Pablo estaba en la parte de WhatsApp y Bruno estaba en la parte de las gafas. Creo que es, sí, eso que es de Santander. Que de hecho, ahora cuando salieron las cosas, lógicamente te lo recuerdas. Yo le he escrito por alguna cosa por LinkedIn, ¿no? Cuando ha publicado ciertas novedades. Como diciendo, qué callado te lo tenías, ¿eh? No nos las quiso enseñar cuando estábamos ahí. No, lógicamente se miden mucho lo que tienen y lo que pueden decir lógicamente por privacidad, por contrato y demás, ¿no? Oye, Alex, y los próximos pasos de Resizes, o sea, ¿hacia dónde vais? ¿Estáis creciendo en equipo? ¿Estáis contratando? ¿Habéis contratado? ¿Tenéis experiencia en contratación? ¿Cómo se gestiona un equipo? Que a mí eso es lo que más complicado. Aparte de ingresar dinero, lógicamente, porque es lo que te da la vida, y de tener una buena gestión financiera, las personas, el hecho de que estéis amigos trabajando en un proyecto, que a veces eso, no sé si habéis hecho un pacto de socios, si no... Sí, tenemos pacto de socios, sí. Es buen tema porque, bueno, estamos creciendo tanto en equipo a día de hoy como en mercado, ¿vale? Estamos teniendo un plan de internacionalización básicamente y de expansión. Al final nuestro producto, digamos así, no tiene fronteras. O sea, le puede servir a equipos de todo el mundo y a empresas de todo el mundo. Entonces, por la parte de contratación necesitamos un poco más de músculo en desarrollo ahora y hemos abierto un par de vacantes, y también en la parte de ventas, que nos ayude con estos nuevos mercados y un poco con la cuota que hay en España y Europa. El proceso de contratación, bueno, hay alguna experiencia de hacer entrevistas a candidatos de trabajos previos y demás, pero bueno, una experiencia también. A mí me gusta estar en todas, así que
conoces a la gente. ¿Habéis probado a externalizar esa parte? ¿A que una empresa especializada os busque? No, todavía no. Nos han hablado algunas porque sí que hemos hecho publicaciones en LinkedIn de los puestos de trabajo, aunque he de decir que LinkedIn muy mal porque te deja, Sí, creo que 3 días promocionarlo y después ya hay que hay que pagar. pagar Y después te y no entra es... mucha basura. Yo creo que entra también mucha basura en los... por lo menos la experiencia que yo tengo, que no es muy grande, pero sí me recuerdo que entra como mucho spam, ¿no? O sea, gente que aplica que no cumple lo que tienes, lo que estás pidiendo, y bueno, ciertas cosas que seguramente que se podían, con la cantidad de medios que tiene LinkedIn, en Sí, ese se sentido, podrían evitar, podrían seguro. evitar. Y luego en cuanto a talento, pues bueno, si es que estamos apostando mucho por gente de Asturias, tenemos convenios con la universidad y hay mucha gente que entra a hacer sus prácticas de la carrera. Vemos si hace un buen fit con lo que buscamos y muchas veces ya se quedan después a trabajar a tiempo completo con nosotros, ¿no? Entonces, esa es la manera que estamos llevando ahora un poco el tema de expansión de equipo y de contratación. Y en cuanto a mercados, bueno, hemos visto oportunidad en Latinoamérica. Entonces tenemos 2 mercados concretos, que no sé si puedo decir o no todavía, pero Pues no se 2 dice. mercados concretos en los que nos queremos expandir y hacer llegar nuestra solución y a ver qué tal. ¿Y cómo os dais a conocer? O sea, ¿qué herramientas estáis utilizando para llegar a esa cliente objetivo? Si segmentáis, por ejemplo, por LinkedIn, si buscáis el contacto directo, que la gente de LinkedIn es una puerta de entrada buena para, si haces ciertos filtros, poder llegar a ciertas empresas o a esos mercados que acabas de decir. ¿Cómo lo estáis haciendo Sí, y qué experiencia tenéis en ese ámbito? utilizamos, bueno, experiencia, esta es una de las cosas que yo aprendí bastante porque estoy un poco responsable de toda la parte de publicaciones y del perfil de la compañía, pero básicamente gestionamos todo por LinkedIn, hacemos publicaciones a veces de un tono técnico para atraer a esas personas que les interesa lo que estamos construyendo y lo que hay por debajo, a veces un poco más divulgativo de conocimiento, nuevas tecnologías que salen o cómo internamente las utilizamos nosotros. Y luego también, pues bueno, vamos mucho a eventos. En los eventos, pues dar a conocer el producto, hablar con la gente, ver las necesidades y si les encaja. De eventos han salido varios clientes que hasta el día de hoy seguimos trabajando con ellos. Y después, bueno, Sales Navigator lo usamos un poco justamente para esa segmentación de perfiles y de llegarles por mensaje directo para ver un poco las necesidades que tienen y cómo va en lo que están trabajando. Y también tenemos partnerships ahora mismo con AWS o Amazon Web Services. Nos vamos a anunciar, nos queda poco para anunciarnos en su marketplace. Entonces estaremos expuestos a todos los clientes o las compañías que trabajen con AWS de que puedan adquirir nuestra solución a través de su marketplace. La relación con estos mastodontes, entiendo que es Amazon Web Services España, Sí. ¿cómo es la relación? ¿Qué os encontráis cuando relacionáis con este tipo de corporaciones grandes para, en este caso, lo que tú estás diciendo, ¿no? Teniendo un partnership en el que ellos te dan la posibilidad de estar en su espacio y que sus clientes os conozcan a través de su espacio, incluso a veces que también dan recursos en función Sí. de si ven que el producto es interesante, pueden incluso apoyarte económicamente con recursos para tú que puedas utilizar sus servidores o sus espacios. Sí, hay ciertos programas que tienen, algunos son un incentivo para que tú sigas creando ciertas funcionalidades del producto y te dan unos créditos para que puedas utilizar y experimentes todo lo que quieras. Otra parte viene porque te dan incentivos si tú traes nuevos clientes a lo que es el ecosistema de Amazon. Y luego por estar en el marketplace, pues obviamente cobran sus incentivos en el caso de que haya transacciones. O sea, también se llevan ahí su parné, ¿no? Sí, eso es. Pero bueno, al final nosotros es la manera que a día de hoy encontramos para dar visibilidad, ¿no?, a lo que estamos haciendo. Oye, y a nivel tuyo personal, / profesional, es decir, estás en esta etapa
fundar una compañía, de hacerla poco a poco posicionarse, crecer, lógicamente, facturar todo lo máximo que se pueda. ¿Dónde te ves dentro de este rol que tienes y hacia dónde te gustaría evolucionar dentro de la compañía, o ayudar más, o sea, joder, si tuviera estos recursos, joder, pues quizás podría potenciar esta parte? O sea, ¿dónde ves tú que puede haber más más recorrido? Y a ti personalmente, ¿dónde te gustaría verte dentro de 5 años, ¿no? Bueno, 5 igual son muchos, uno y medio. Sí. Lo pienso mucho, Sí. Pero como te comentaba antes, todo lo que he aprendido en este tiempo es mucho y muy intenso, pero a la parte muy reconfortante, por lo menos para mí. Entonces, me gusta mucho que sigo estando entre una parte técnica y en una parte de diseño, y ahí es donde me gustaría estar en un corto plazo. Pero obviamente también voy descubriendo nuevas áreas en las que me puedo ir metiendo un poco más o especializando, ¿no? Al final suelen ser retos, algunas te pueden gustar más que otras, pero bueno, todo el tema marketing, promoción me gusta bastante. Obviamente me queda mucho por aprender porque todo lo que ha sido es autodidacta, y tengo que trabajar también mucho mi marca personal, que es una deuda pendiente que tengo ahí de... Sí, mira, yo es algo que siempre recomiendo sobre todo a una persona que está emprendiendo y que está dando a conocer su compañía. Debería ser obligatorio empujar por ahí. Y es o sea, la reflexión es muy sencilla. Es decir, si tú utilizas LinkedIn, el LinkedIn premia más los perfiles personales, profesionales, que los de empresa. Mover un perfil de empresa cuesta muchísimo. O sea que no os desesperéis si hacéis publicaciones en LinkedIn a nivel corporativo que no tienen likes, ¿no? Que no tienen visibilidad. Porque cuesta mucho. Yo ahí siempre recomiendo también tener unos bots amigos, ¿vale? Que sean los que cuando tú publiques algo vayan ahí para ampliar. Es una gilipollez, pero esto funciona así. O sea, si tú... Sí, en la primera hora, ¿no? Bueno, la que sea. Esto yo no me paro a meditar sobre el algoritmo. Es decir, al final lees las cosas que se publican y yo veo publicaciones que de repente escalan sin mucho porqué, sin tener tampoco un contenido. Odio esas publicaciones que he hecho este informe y he descubierto que estos prompts famosos comenta di prompt y entonces te mando, o sea, pero joder, después ves si tienes 1000, 2000, porque a la gente le mola eso, o sea, sí. La gente parece que a todos nos gusta, hostia, lo que no tengo lo quiero tener, ¿no? Aunque sea una mierda lo que te van y luego a mandar, ni lo mires. Claro, ni lo mires, o incluso lo que te mandan, dices, hostia, bueno, seguramente que haya gente que se lo tome en serio, lo curre, lo prepare y tal, no digo que no, pero la mayoría de las cosas bueno, no merece mucho la pena. Pero, dicho esto, sí está bien que cuando alguien publica algo a nivel corporativo, que enganche a una serie de personas que te ayuden, ¿no? a visibilizarlo. Y sobre todo que si tú tienes red, tú como Alex, sí, de contactos. Cuando la empresa hace una publicación, si tú recomiendas esa publicación, eso también genera visibilidad. No es lo mismo que no la tengas que la tengas, ¿no? Y también explorar otros canales, que a veces se piensan que otros canales no tienen sentido, pero seguramente que hay gente en TikTok que lo hace muy bien y que seguramente sí. Pero ahí tienes que encontrarte cómodo, ver si eso tiene sentido o no. Pero bueno, es decir, si tú te enfocas a LinkedIn, que Alex tenga una buena cadencia de publicaciones en LinkedIn, eso te va a hacer que tu compañía, que tu marca tenga más visibilidad. Porque al final tú vas a hacer como comunicación cruzada, ¿no? Yo creo que eso siempre es interesante y siempre se lo recomiendo a la gente, o sea que ya sabes. Es mi asignatura pendiente. Pues es ponerte un calendario y decir, oye, todas las semanas voy a publicar entre 2 y 3 veces algo de Resizes o de aquello que tenga que ver con el entorno en el que yo estoy, ¿no? Que puede ser el cloud, que puede ser... Y sobre todo que lo hagas tú. O sea, si pides ayuda a una IA, que te ayude a desatascar ciertas cosas que te puedan costar, pero al final yo creo que si uno... Fíjate que a mí ahora es cuando más me cuesta publicar. No me digas por qué, cuando más fácil que sería, voy a decir a ChatGPT que sobre esta temática, que sobre estos contenidos, sobre este espectáculo, que me haga un calendario, que me diga 7 cosas que puedo publicar, aunque tú después las toques un poco, ¿no? Pues me da mucha pereza eso. Me da pereza, porque digo, joder, pero ¿por qué tengo que preguntarle a alguien si yo siempre he publicado? Me gusta
Que salga de ti. Que salga de mí, que si yo veo un artículo, que si veo algo que me interesa, sea yo el que lo provoque, ¿no? No que tenga que ser algo artificial quien me diga lo que tengo que escribir y cómo lo tengo que escribir. Que no digo que esté mal, ¿no? Pero bueno. No, pero bueno, a mí es el contenido que creo que más me aporta. Y de hecho, las veces que he publicado algo siempre ha sido así, ¿no? O sea, estoy haciendo algo y se me ocurre, empiezo a tomar notas, luego desarrollo un poco más la idea y al final la publico, ¿no? Pero bueno, sí, te encuentras de todo. Efectivamente, pues ya sabes, Alex, tienes que empezar ahí a darle un poco de caña. Tú cuando publiques me avisas y yo le doy la primera hora, ¿eh? Intentamos. Fíjate que a mí, y eso sé que se hace, a mí me contactaron una vez para que formara parte de un grupo de... donde lo promueves. O sea, era como un colectivo de personas, ponte, oye, pues un grupo de 100, que cuando uno hace una publicación, esos 100 van a la publicación para darle para potenciar esa publicación. Lógicamente también hay bots y estas cosas, sí. pero lógicamente no es lo mismo que lo haga alguien que no tiene nada detrás, que eso también chirría, que lo haga gente que es real, ¿no? que es humana y que va ahí a amplificar esos mensajes. Es curioso, pero yo no sabía ni qué eso tal y se pusieron un día en contacto conmigo, además una persona que trabajaba en una Big Four, que entre unos cuantos amigos estaban moviéndolo y simplemente decían, oye, lo que queremos es que cuando alguien publica algo, nosotros vamos y le damos amplificación. Bueno, pues eso está guay, porque lo hacen, como digo, lo hacen personas y por lo cual siempre ayuda, ¿no? Totalmente. También lo pueden hacer los amigos. Eso es. Bueno, Alex, tío, pues espero que te vaya muy bien, que Resizes vaya creciendo. No vamos Esperemos. a decir que crezca mucho de golpe, sino que crezca de manera ordenada. Contenida, sí. Y como se dice, orgánica, ¿no? Como se dice. Y que, joder, que tengáis la suerte de hacerlo desde aquí, desde Asturias, porque siempre es agradable. Yo siempre me gusta dar visibilidad a estas cosas que ocurren aquí, porque no siempre ocurren. Ojalá tuviéramos la posibilidad de que todos los meses surgiera una startup, ¿no? Y que diera 10 puestos de trabajo, ¿no? De alguna manera, porque solo gente se multiplicaría y haría que muchos jóvenes pudieran quedarse aquí y desarrollar su carrera profesional aquí. Pero lógicamente eso no es fácil, ¿no? Así que... No es fácil, pero bueno, es un sitio bueno para hacerlo. Sin duda. Si se da la oportunidad. El sitio en el que estamos ahora grabando este podcast, en el WAX, es un ejemplo de que hay un espacio que lleva funcionando pues desde poco después de la pandemia y que aquí conviven trabajadores de buena parte de Europa, algunos de fuera de Europa, que trabajan desde aquí para muchas partes del mundo, pero también para proyectos de aquí. Y desde aquí se hacen cosas muy curiosas y ojalá alguno de los proyectos que hay aquí tenga la capacidad también de aprender y de crecer, ¿no? Así que, bueno, yo siempre digo que hay que agradecer a las personas que se atreven a arrancar una compañía. Así que gracias, Alex, por hacerlo y nos vemos en el camino. Muy bien, gracias a ti por darme voz y hasta la próxima, Luis. Pues hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias.